Bueno, ahora sí, ya estamos. Eh, bueno, muy buenas tardes para todos. Sé que hay algunos que me dijeron que no iban a poder estar hoy, ¿sí? Anunciaron allí el faltazo. No creo, yo no quiero creer que haya sido porque como había que dar ¿verdad? El trabajo práctico de forma, diríamos, en vivo y en directo, no quiero creer que haya sido por eso. Eh, pero bueno, a la vista está que somos pocos, ¿no? ¿Sí? Vamos a orar, tal vez algunos se vayan conectando ahí. Voy a enviar al grupo de vuelta el enlace para ver eh, si de repente se pueden conectar los hermanos que no habían estado pudiendo hacerlo. Bueno, muy bien, vamos a orar, ¿sí? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Eh, Allí el hermano Carlos mandó, ¿verdad?, sus saludos, agradeciendo también las oraciones. Ya llegaron hace un ratito, ¿verdad? Era unos 40 minutos al lugar donde iban, y me imagino que cansadísimo porque no tengo ni idea la cantidad de horas que metieron, pero sé lo que es arrancar, ¿verdad?, esos viajes y la presión del manejar, ¿verdad? Y que todo vaya bien en la carretera, con el auto y todo, ¿verdad? Entonces, pero gracias al Señor ya llegaron al lugar donde van a estar dedicando más días, ¿sí? Vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti agradeciéndote, amado Dios, lo que es la vida, agradeciéndote, Señor, lo que es la vida eterna que podemos tener en tu Hijo Jesús, agradeciéndote por tu palabra, Señor, porque justamente aquí hay palabras de vida eterna, Señor. Y Padre, gracias también porque nos das la oportunidad de poder servirte de este lado de la eternidad, Señor, llevando el mensaje, y rogamos ahora, Señor, por Carlos y el tiempo que va a estar compartiendo con los hermanos, que pueda ser de bendición, de edificación, pero también que puedan haber almas nuevas que lleguen a tus pies, Señor. Padre, rogamos por lo que va a ser el tiempo con la clase, Señor. Oh, Dios, que seas tú hablando y desafiando nuestros corazones, Señor. Padre, rogamos por cada uno de los hermanos bueno, que se han conectado, y también por los que se van a conectar, y aquellos que tal vez lo vayan a estar viendo después también al subir la clase, Señor. Pedimos por aquellos que tú conoces las razones por las cuales no van a poder estar, que seas tú también bendiciendo y solucionando también las situaciones. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Allí está Pastor Omar, Nelly, Atilio y Rubén, y bueno, Normita y Joher. Y eh, había un amigo que decía, no somos mucho ni somos machos, ¿no? ¿Verdad? Otro decía, no somos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Pero bueno, espero en el Señor de que pueda ser de bendición. El hermano Carlos había dejado una tarea, ¿sí? Había dejado una tarea. Yo hoy les mandé un mensajito ahí tratando de recordar un poquito. No sé si Atilio tiene una cara como diciendo, ¿de qué estás hablando, Willy? Como la serie de blanco y negro, ¿no? Un segundito que le voy a mandar acá al hermano para que puedan. Ahí está. Era acerca de poder preparar una breve reflexión acerca de alguno de los temas, y allí estaba el pasaje, ¿verdad? Eh, entonces, no sé si lo han podido hacer. Eh, si lo han podido hacer, entonces, con total libertad me dicen, bueno, si quieren, nosotros como caballeros siempre acostumbramos a dejar primero a las mujeres, ¿verdad? Entonces,
podemos dejarle lugar a Nelly o podemos dejarle lugar a Norma. Tengo acá también una presentación que mandó Lourdes. Como quieran, podemos darle lugar primero a las damas o puede hacerlo alguno de los caballeros también. Nadie. Vamos con todo, para romper el hielo. No, sí, yo había dejado en la primera tarea, ¿no? Cuando hablábamos de, ¿cómo es que se llama esto? Sobre el carácter y esas cosas. Esa clase precisamente me tocó porque hacía muy poco tiempo, hacía unos días nada más, yo había tenido una discusión con mi viejo. Mi viejo se profesa como creyente, pero a quien lo conoce sabe que no actúa como creyente. No solo no se congrega ni nada, sino que él se siente ofendido con la iglesia, porque él tuvo la oportunidad muchos años atrás, cuando yo todavía era chico, ver situaciones complicadas dentro de la iglesia. Veo gente de tesorería metiendo la mano en la lata, gente que de todas maneras no hacía, un pastor que tenía relaciones con su sobrina, y bueno, eso lo golpeó mucho y lo alejó de la iglesia al punto de que hoy dice, bueno, sí, yo lo adoro al Señor, pero lo adoro a mi manera, en mi casa, solo, ¿entendés? Entonces, ahora se dio una situación, la cuestión empieza varios años atrás, hará unos 17 años más o menos que murió mi mamá, y tuvimos que esforzarnos mucho para sostenerlo, porque me parecía que él se iba con mi vieja, de la tristeza y del dolor, ¿no? Bueno, con el tiempo levantó y unos años atrás volvió a contraer nupcias por segunda vez. Sufrió lo mismo. La mujer se fue. Hace poco tiempo, ahora murió. Y yo empecé a luchar con lo mismo, no tan fondo como cuando fue lo de mi vieja, pero volvió a relucir el tema eclesiástico. Y a mí el carácter me traicionó. Yo sé cómo es, sé las cosas que hace, y cuando él me empezó a nombrar al Señor, yo empecé a no agredirlo, pero a hablarle muy fuerte con respecto a eso. Y a negarle que lo que él hacía no estaba bien hecho. A decirle que no, lo que él estaba haciendo no era así. Yo una vez escuché a un pastor que decía que el tema A mi manera es el himno nacional en el infierno. Y se lo comentaba también. Le decía que no es así. Hay una sola manera de adorar a Dios y es la que Él impone, no la que nosotros imponemos. Entonces, cuando se habló del carácter, eh, eh, yo vi cómo a nosotros nos traiciona, viví cómo nos traiciona nuestro propio carácter. No pude, o tuve oportunidad de demostrar el carácter de Cristo y no pude hacerlo. Y bueno, esa sería medianamente la reflexión que puedo darte sobre lo que nos tocó en una de las primeras clases, ¿no? Si no fue la primera. No te escucho, Cristian. Perdón. Bueno, gracias por compartir, ¿verdad? Pero voy a esto.
Y está bien que haya servido, ¿verdad? Y que haya sido desafío, y eso es parte también, no solamente que nos llene la cabeza, sino que nos llene el corazón y nos ayude a crecer, ¿verdad? Eh, Así que gracias por Ujú. compartirlo. Ahora, el tema de la tarea en sí tenía que ver más específicamente con, ¿verdad? Gozo, por ejemplo, los temas que él dejó, el gozo en las pruebas, y dejó el pasaje, ¿verdad? Ujú. Entonces, una breve reflexión tal vez. Dejó 4 temas y uno poder agarrar uno de esos temas y preparar una pequeña, yo me imagino que una pequeña reflexión, no sé si tanto en cuanto a lo personal o en cuanto a como una enseñanza. No sé bien Ujú. lo que él quería en este caso, ¿verdad? Pero bueno, pensando tal vez, lo vamos a poner ese en la parte de sabios y entendidos de Santiago capítulo 3, el versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tal vez vamos a engancharlo por ahí, ¿sí? Entonces, bueno, arrancamos para romper el hielo, ¿está bien? ¿Sí? Muy Bueno, bien. Tenemos a Nelly, no sé si tenés para habilitar tu micrófono. Bueno, Rubén sé que no tiene para habilitar el micrófono. No sé, el pastor Omar. Sé que Norma y Jusber sí. Eso. Así que el que quiera, Norma. Excelente. Santiago, Santiago 1:2, ese pasaje cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es alta la vara que el Señor nos pide, ¿no? No nos pide gozo, nos pide sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y si desarrollamos un poquitito más abajo, nos dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y una de las cosas que nos va a dar gozo en la prueba es conocer lo que Dios obra a través de esta prueba en nosotros. Y ese versículo de sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para el propósito, que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Ahí cambia la perspectiva de la prueba. Por lo general, cuando estamos en prueba, en dificultad, lo que vemos es la tormenta y no vemos nunca el propósito. Para eso elevamos la mirada, o debemos elevar la mirada al Señor para poder tener ese sumo gozo. No solamente gozo, sino sumo gozo, cuando nos hallemos en las diversas pruebas. Queremos crecer, oramos al Señor por crecimiento, más pruebas vendrán. El Señor nos prueba para que crezcamos, para que dejemos lo que no conviene, para que seamos, como dice el versículo 4, ¿no? Perfectos y cabales, la medida del varón perfecto, que es Cristo. Y un versículo que en mi vida es clave, junto con este, es Filipenses 4:4, ¿no? Regocijados en el Señor siempre. Ese siempre me deja fuera nada, es siempre, es todo. Y siempre me hace pensar esos versículos en que el Señor es absoluto y todo es de Él. Sin duda hay que diferenciar pruebas de consecuencias, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Acá hablamos específicamente de pruebas. Bueno, una de las cosas que el Señor, quizás lo conoce Cristian, hace muchos años recién el Señor me había salvado, Mario Tarasiuk. Él predicó ¿sí? Bueno, él predicó de estos pasajes y me acuerdo que hacía poquitos meses que el Señor me había salvado y él dijo, bueno, ¿quieren paciencia? ¿Oran por paciencia? Pruebas vendrán. Y es real. Y ahora escuchaba cuando Tilio decía, y sin duda, en nuestro carácter lo primero que aflora es la falta de paciencia. Bueno, la forma que el Señor tiene de enseñarnos es a través de la prueba. Y hasta que no aprendemos, esa prueba seguirá. Cuando aprendamos, vendrán otras, porque sin duda siempre tenemos que aprender hasta que estemos en la gloria con el Señor, ¿no? Pero creo que una clave de ese versículo es regocijados en el Señor siempre, para poder tener sumo gozo.
en las pruebas, ver el propósito que Dios tiene. Que no es para que pasemos mal. Jeremías dice, ¿no? Pues yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, ¿no? Y así es el Señor con nosotros. Entonces, elevar la mirada siempre viendo el propósito, lo que el Señor tiene para nuestra vida, que siempre es bueno. Solamente eso. Amén. Amén. Y Amén, sí. mencionaste algo clave, que a veces tal vez uno no puede tal vez saber, ¿viste? O uno dice, ¿para qué? ¿Viste? ¿En qué más probadamente? O tal vez uno no ve el propósito pero sí sabe cuál es el carácter del Señor, ¿no? Vos dijiste cuáles son los planes, cuáles son los pensamientos. Y sabemos que tenemos un Dios bueno. Tal vez puede parecer muy mala la situación o la prueba. Hermanos que están siendo asesinados, ¿no? Por su fe. O no sé, diferentes cosas que nos toca vivir, ¿no? Pero sabemos que tenemos un Dios bueno. Muy bien, Norman, muchas gracias. Allí entró nuestro hermano Fefo, Mary, y también nuestra hermana Elisa. Estamos en la parte de compartir, ¿verdad?, en cuanto a la tarea que dejó el hermano Carlos con respecto a esos 4 temas, ¿verdad? El amor que quita el temor, el pecado de omisión, sabios y entendidos, y el gozo en la prueba, ¿verdad? Algo que Dios les haya dado para poder compartir, era la tarea, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera, generalmente estamos dejando que primero hablen las mujeres porque somos muy caballerosos nosotros. Bueno, ahí nuestra hermana Elisa levantó su mano, así que si querés, ahí va. Te escuchamos. Está bueno. Buenas tardes, Cristian. Desde aquí, desde Costa Rica, los saludo y mi versículo sería que el de Santiago 1:2, que dice que tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me acuerdo que el profesor o el pastor Carlos dijo algo que a mí me llegó mucho, que dice que Dios siempre va a probar el material que va a usar. Y yo me quedé pensando en esto y yo dije, es cierto, Dios todo lo que va a usar lo va a probar para saber con qué cuenta. Y para los que no saben, yo últimamente, en los últimos meses, pasé por una prueba muy difícil. Se me murió mi hijo de cáncer. Y fue una prueba difícil, pero en medio de toda esta dificultad, yo puedo decir que sentí gozo, sentí una paz y sobre todo ese gozo de saber que el Señor durante todo este tiempo, durante ese año más o menos en que él estuvo enfermo, nos fue preparando y nos fue dando, y el gozo mayor que llegué a sentir es que él tenía un propósito para la enfermedad de mi hijo, que si no hubiera sido así, no tuviera hoy yo esa dicha de saber que él es salvo, porque él no conocía al Señor, lo llegó a conocer estando enfermo. Y cuando estaba enfermo, conoció al Señor. Y tanto es así que él murió en paz, tranquilo, y esa paz y esa seguridad y esa tranquilidad que nos transmitió siempre hasta el último momento fue muy reconfortante. Y entonces yo puedo decir, Señor, en medio de la prueba tan difícil, tú tenías un propósito, que mi hijo fuera salvo, que mi hijo no se perdiera, que mi hijo lo quiera. Y estoy contando un caso personal, ¿verdad? Pero podemos tener claro y muy claro que cuando vamos a una prueba, no es porque Dios nos quiere castigar, porque Dios nos quiere hacernos mal, sentirnos mal. No, Dios tiene un propósito y a través de esa prueba nos habla, nos está diciendo que
que como el oro tenemos que ser purificados, tenemos que pasar por un tamiz y siempre a veces cuando estamos en la prueba no vemos el propósito, pero con los días y con el paso del tiempo podemos darle gracias a Dios por aquella prueba y decir, gracias Señor, porque tú tenías un propósito que yo no estaba viendo, pero que tú ya lo conocías de antemano. Entonces, no sé, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y chiquitito, pero ahí. Amén. Amén. Muchas gracias, Elisa. Sí, no es fácil, ¿no? Cuando alguien dijo que la ley de la vida es que los hijos entierren a sus padres, ¿no? Y no es fácil, pero gracias a Dios y gloria a Dios que se dio que él pudiera venir a Cristo y tener esa tranquilidad también, ¿no? De saber dónde está Él. Creo que es totalmente diferente, ¿verdad? Cuando uno tiene esa paz de que partió con el Señor, ¿no? Como dice su palabra, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pero también el hecho de poder decir, bueno, sabemos que tiene un propósito y que Dios está trabajando. No sé si lo compartió Pastor Carlos, pero una vez me contaron, ¿verdad? Era una ilustración de un niño que veía a su madre que estaba tejiendo, ¿verdad? Y era como un coso de madera, ¿verdad? Así, y que tiene una tela y no es tejiendo, es como un bordado, ¿verdad? Que se hace en una tela, que se pone en una madera y se va ahí haciendo. Y dice que el chiquito, viste, mientras jugaba desde abajo, miraba a la mamá que trabajaba en eso y no veía, no entendía nada, viste, no veía la forma pero su madre desde arriba sí, ¿verdad? Y un poco también lo que decía ahora Norma, ¿no? Tal vez elevar la mirada al que puede mirar desde allá arriba y sabe, ¿no? Y confiar. Hasta que cuando la madre termina de hacer todo ese bordado, le muestra, ¿verdad? Y claro, ahora viéndolo desde la perspectiva de su madre o viéndolo desde la perspectiva de Dios, las cosas tenían sentido, ¿no? Pensando en eso, es que también, tal vez algunos saben o no, pero tengo mi vieja que le dijeron, viste, que tiene una metástasis del cáncer. Y hoy he estado todo el día tratando de poder conseguir, viste, permisos o pasajes para poder viajar. Y una de las cosas que yo anhelo y ruego sería, qué gozo sería para ella partir viendo a mi hermano venir a Cristo. Sé que si le dieran a elegir entre vivir 10 años más o que se muera ahí, pero que mi hermano reciba a Cristo, ella elegiría morir ahí y que él reciba a Cristo. Así que quiera Dios que toda esta situación sea para que para que el David venga a Cristo, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, si me dejas, Cristian. Claro que sí. ¿Sí? ¿Tengo el ok? Bien. Yo quería compartir en Primera de Juan, donde el versículo 18 que dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo creo que cuando nosotros tenemos un Dios que es un amor infinito, ¿verdad? Él es todo amor, aunque es un Dios justo. Y cuando nosotros conocemos a ese Dios, cuando sentimos ese amor grande para con Él, es posible sacar el temor que está en nosotros, porque por naturaleza tememos a
a las circunstancias que nos toca pasar. Y muchas veces es fácil decir que tenemos que enfrentar tal situación, ¿verdad? Y que la vamos a sortear, pero cuando la enfrentamos tenemos miedo. Y ahora escuchando a la hermana y escuchándote a ti, Cristian, pienso que no es tan fácil decir que no tenemos temor, porque siempre algo surge, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en Él, de que Él puede quitar esos temores de nuestras vidas. Y me viene a la mente Filipenses 4:6, cuando dice: por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y bueno, Cristian sabe, también me tocó pasar este año un tiempo bastante difícil con el COVID, un tiempo que había días que no sabía si iba a poder llegar al otro día, pero cuando aprendí a descansar en Él y a dejar toda esa ansiedad y todo ese miedo, cómo el Señor pudo darme paz en el corazón, ¿verdad? Y este versículo, mientras lo leía, yo decía, es así, donde está el amor de Dios, quita el temor, porque pasara lo que pasara, Dios estaba conmigo. Y entonces es real. Cuando le amamos, cuando sentimos y cuando nos apoderamos de Él para nosotros, podemos echar fuera todos esos temores que nos vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que espero en Dios que recordemos eso y que podamos estar siempre confiando en que Él es un Dios bueno y todopoderoso. Amén. Amén. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. Sí, es cierto, ¿no? Y qué tema, ¿no? Ese de enfrentar situaciones en las que no sabemos qué depara, ¿no? Pero también hacer esta salvedad. Acá el pasaje viene hablando acerca de esas relaciones interpersonales, ¿verdad? De lo que es amar y no aborrecer al hermano, ¿verdad? Y el temor que nos da muchas veces también el volver a confiar. Me lastimó, ¿viste? Y ya está, ¿viste? Ya le hice la cruz, ¿verdad? Y es justamente en el amor a Dios y dentro de esa relación de amor donde uno puede también enfrentar y confiar y no quedarse en el aborrecer, ¿no? Pero también sí, ante diferentes circunstancias, situaciones difíciles, ¿no? Y sí, le tocó a Nelly pasarla. Pero gracias a Dios que estamos para contarla, ¿no? Tampoco vamos a quedar para semilla, eso es así, ¿verdad? Pero gracias a Dios que está para contarla. Muy bien. Mientras Mary se va preparando, cosa que dejemos lugar a las mujeres, yo les voy a pasar el de Lourdes, ¿sí? Les voy a pasar el que envió Lourdes. Un segundito que pongo acá compartir pantalla. Y ¿cuál sería este ahora? A ver, cierro acá. Abro este. ¿Ahí ustedes están viendo el video? No. No. Estamos viendo. No se ve. Vamos de vuelta. A ver. Ah, no, ya sé. Es que yo entré a la reunión desde la otra compu, pero no soy el administrador y ya cerré. Entonces no me está dejando compartir la pantalla. Ajá. Bueno, entonces Mary, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo elegí el temor el amor que quita el temor, en 1 Juan 4:18,
Y para preparar mejor esta reflexión, leí todo el capítulo y los versículos anteriores que también nos hacen entender este versículo 18. Y el 16 también me gustó mucho, que nos decía que Dios es amor para poder entender todo, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, Dios en nosotros, y esa hermosa relación que podemos tener. Y esa palabra que me cuesta tanto y nos cuesta mucho es el permanecer en ese amor de Dios, en el ser constantes, en mantenernos en esa relación, como decíamos antes. Y el 17 decía que el amor se perfecciona en nosotros, el amor de Dios. Eso decía el 17, y para que tengamos confianza en el día del juicio. Pero después nos decía en el 18, si tenemos ese amor de Dios, no teníamos que tener temor. Entonces era difícil entender ese amor sin tener temor de lo que vendrá, temor a la muerte, temor al fracaso, a un nuevo trabajo, al futuro. Y si hablamos de lo que fueron estos 2 años anteriores, temor al COVID, temor a estar encerrado, temor a qué les pasa a mi familia, temor a que, bueno, en mi familia tienen muchas enfermedades, qué pasa si se agarran este COVID, pero ver que el amor de Dios es mayor que todas las cosas y mayor que todo el temor que podamos tener, y entender esta relación. Y como sigue el versículo que nos dice que si tememos, si tenemos temor, no estamos en ese amor de Dios, no tenemos ese amor realmente. Entonces nos enseña como cristianos a no tener ese temor, a realmente confiar y darle la mano al Señor y entender su amor y su soberanía sobre todas las cosas. Y ayudarnos a alcanzar a otros, que los incrédulos también entiendan ese amor, para que no tengan el temor del futuro, temor de lo que venga hacia adelante. Excelente, amén. Y ya sale el bosquejo ahí, de el permanece, perfeccionado, el perfecto amor, el primer amor. Y nuestra relación. Sí. Y después, no sé, con Nuestro amor inmerecido, porque sí, la dale. confianza, Sí. el todo, porque el superar ese temor es solo con el amor de Dios y confiar en su soberanía, nada más. Pensando Sería feo decir que con nosotros, que no vamos a tener temor por las cosas que nosotros hayamos hecho en la tierra, sino es por su amor, por su misericordia únicamente. Tal vez podríamos decir, bueno, uno puede tal vez pensar de que uno va venciendo el temor conforme a su propia experiencia, ¿verdad? A veces nos pasa eso. Bueno, no, esto ya lo hice y uno va venciendo el temor. Ahora, dice acá que de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el crecer, ese perfeccionarse es como ir concientizándonos cada vez más, ¿no? No sé si les ha pasado, pero yo lo escuché una vez. A veces hay personas que les cuesta manifestar o expresar o tener demostraciones, ¿viste? O dar palabras de amor, ¿verdad? De que se interesa, de que ama. Pero Dios no es así. Dios constantemente, de una forma u otra, nos está mostrando y manifestando su amor, ¿verdad? Ni que hablar la manifestación más grande que fue en la cruz del Calvario, ¿no? Pero en cada día, diferentes detalles. Pero el punto es ser consciente para ir creciendo, para ir madurando, para ir perfeccionándonos en lo que es ese amor, ¿no? Y simplemente agrego esto, dice en 2 Corintios 5:14, dice, el amor de Cristo
nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero dice pensando. Y cómo debemos darnos a la tarea, ¿no? De ir concientizándonos y de ir creciendo y de ir perfeccionándonos, madurando en ese amor del Señor, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Mary. Bueno, ya pasaron Atilio y todas las mujeres. Atilio rompió el hielo, nos queda Fefo, Jusber y Colo, que si querés mandarlo, no sé si lo estarás escribiendo por el, ¿cómo se llama esto? Por el coso ahí, por el chat. ahí va, por el chat. Yo lo leo si querés. Muy bien. Fefo, se le cayó el internet. Ahí va, bien, Fefiño. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, Hola, acá está. Fefo. ¿Cómo me escuchan? Bien, yo Bien, lo enganché escuchamos. ahora, yo en la clase pasada no estuve, o sea que más o menos, pero algo de lo que me interesó, ¿no? de los temas que tocaron es el pecado de omisión, que aparece allí en Santiago, ¿no? Y puse una expresión que se usa acá en Uruguay, ¿no? Acá los uruguayos deben saber, el que hace la vista gorda. Muchas veces tenés la oportunidad o querés, tenés el cómo ayudar a alguien, pero muchas veces porque te lleva tiempo, dinero o cosas, hacemos la vista gorda, ¿no? Y ahí en Santiago dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Y bien, pensaba como ilustración algo que haya pasado, ¿no? En cuanto que alguien haya hecho la vista gorda en cuanto el que sabe hacer lo bueno, ¿no? Y pensaba en el samaritano, cuando se acercaron ¿cómo es? Los judíos y fariseos al Señor Jesús para tentarle, y le dijeron en cuanto a quién es mi prójimo, ¿no? Y ahí el Señor Jesús va a responder algunas cositas, muy conocido por lo que es la parábola del samaritano, ¿no? ¿Quién es ese samaritano? ¿Por qué? Porque todos sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevan. Entonces anoté algunas cositas allí en Lucas 10:30, el samaritano, ¿no? Y dice que bueno, iba por el camino de Jericó, le robaron, lo lastimaron, lo dejaron medio muerto, y dice que, bueno, primero descendió un sacerdote, que la idea es, como sacerdote, como enviado de Dios, es ayudar a la gente, ¿no? Poder brindarles la ayuda. Y dice que pasó de largo, hizo la vista gorda. Después dice que pasó un levita y lo mismo, ¿no? Y termina hablando que después pasó alguien que no conocía, alguien que en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, y acá hay algo que el Señor ha hecho por nosotros y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta de que el Señor mismo tuvo misericordia de nosotros, de nuestros pecados, tuvo misericordia de que éramos condenados rumbo al infierno y Él no pasó de largo, ¿no? Él no descendió y no pasó de largo, sino que Él se detuvo a pagar, ¿no? Y hay una buena referencia en cuanto a, si hacemos una comparación, el samaritano con el Señor Jesús. ¿Por qué? En el 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido, ¿no? O sea, en cuanto recién estábamos hablando de amor, o sea, fue movido, o sea, que el corazón se movió y dice misericordia.
y no pasó de largo. Dice que, y acercándose, lo primero que hizo es vendó sus heridas, porque si no se iba a seguir desangrando y podía llegar a morir. Entonces vendó sus heridas, echó aceite. El aceite era algo que, tipo un anestésico, pero también sanaba. Entonces echó aceite y vino. El vino era un sedante en aquel tiempo, ¿no? Dice, y poniendo en su caballo cabalgura, lo llevó a un mesón y cuidó de él, ¿no? Y al otro día, a partir, sacó 2 denarios y se los dio. Un denario que equivale al sueldo de un mes de alguien, ¿no? Dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidándole, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y es una expresión y una ilustración hablando de quién es el samaritano, quién es esa persona, porque ellos hablaron que lo que dice el mandamiento, amarás al Señor como a tú mismo y a tu prójimo. Entonces ahí mencionaban en cuanto a, ¿cómo es? Allí a Santiago, ¿no? El pecado de omisión. Y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de estar ayudando a otros, no tan solo por ayudarle mismos, sino que también podemos llevar el Evangelio a través de lo que ayudamos, como hoy compartió mi esposa el devocional, en cuanto que podemos ayudar. Muchas veces le decimos un evangelismo social, ¿no? Que podemos a través de lo que hacemos predicar el Evangelio. Y como mencionaba ahí, es no hacer la vista gorda, porque eso es pecado de omisión. Era más o menos algo así rápido que quería compartir. Muy bien, mirá que sin haber sacado la guitarra de la funda, La sanateo lindo, qué nivel, Por no haber sabido la tarea y haberla la sacaste de la galera, bien ahí, Nero, No, está bien, es así, Nero. ¿Sabes? Estaba pensando en esto. Nos hablaba acerca de, a veces uno, viste, dice, toda esta gente, lo mal que hace, ¿verdad? Mirá al que se droga, mirá al que roba, mirá el que viola, mirá el que... Y no sé si nos damos tan duros a nosotros mismos cuando mirá que no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque para el violador o para el que hizo todas las cosas malas, viste, a veces la gente pide justicia y todo el peso de la justicia, ¿no? O, viste, ya te va a agarrar Dios, ¿no? Pero no creo que tengamos la misma vara para cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que, no sé si fue en el discurso de Martin Luther King que decía, no me duele tanto la maldad de los malos como la pasividad de los buenos, ¿no? Y es algo para sí, para poner las barbas en remojo y tomar decisiones que nos lleven, ¿verdad?, a tener una vida más activa, ¿no?, en cuanto a las cosas que tenemos que hacer. Muy bien, don Jusber. Buenas noches a todos. Buenas noches. Utilizando lo que acabas de decir, poner las barbas en remojo. Pienso que tanto como lo que escribió Juan en sus cartas, como lo que escribió Santiago para el creyente, es justamente eso, poner las barbas en remojo. 1.13 dice, ¿quién es sabio y avisado? Avisado está en la 1909. Dice, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Santiago nos presenta acá una palabra clave, que es muestra. Y de ese muestra se desprende para nuestra revisión personal cada día con el Señor una pregunta que es clara.
y cada creyente se lo puede preguntar si quiere. Yo vivo, practico lo que creo. Debo mostrar en quién he creído. Santiago les dice en 1:22, más sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente de oidores. ¿De qué lado estamos como creyentes? ¿Sobre lo que oímos? Porque lo que oímos y con lo que oímos mostramos. Dios nos ha salvado para que a través de nosotros se vea y hacer ver a otros. Un pueblo que había visto mucho fue Israel, cuando Dios le saca de Egipto. Allá por el capítulo 14 de Éxodo, Moisés queda entre el Mar Rojo y el pueblo, recibiendo todo tipo de quejas. Y él les dice, no temáis, ahora van a ver lo que Dios va a hacer. Y no dudó, y obedeció a lo que Dios le mandó. Santiago está escrito justamente para eso, para cuestionarnos, para nuestro análisis personal, para nuestra revisión. Tenemos que dar pruebas, presentar pruebas. Cada momento. Lo exige primero el Señor. Debemos exigirnos a nosotros mismos, también si poseemos la fe, de la que también habla Santiago. Juan dice, el que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. Y la vara quedó allá muy alta, siempre digo eso. Y acá Santiago no baja la vara, sino que la mantiene, a la estatura del varón perfecto. Así que esta palabra aquí muestre por conducta, nuestro hablar, nuestro proceder, nuestras decisiones, la fe que decimos poseer de parte de Dios, la obra que decimos, su obra que decimos nosotros hacer. ¿Qué estamos mostrando? Esa es la clave. Para no ser solamente oidores, sino que Dios nos catalogue como hacedores de una palabra con una vara, pero muy, muy bien. Gracias, hermano. Amén. Sí, justamente la única forma de poder llegar a mostrarlo es si absorbemos de la sabiduría que viene de arriba, ¿no? No de la terrenal, animal y diabólica, sino de la que viene del Señor. Saben, hoy charlando con un amigo, un misionero amigo, él me pedía un motivo de oración, ¿verdad? Y me decía, creo que hoy más que nunca estoy necesitando poder tener sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones que realmente no me vayan a llevar a malos puertos. No me acuerdo con quién hablaba, y decíamos, viste, de que por ahí una persona termina en ciertos lugares o en ciertas situaciones o en ciertos pecados envueltos, no de un día para el otro, sino pequeñas decisiones que se fueron tomando sin la sabiduría, ¿no? Y después se termina allá. Entonces, quien es sabio y entendido, bueno, muestre por la buena conducta, pero buscando sabiduría de parte del Señor, ¿verdad? La que viene de arriba. Bueno, muy bien. Creo que no quedó, sí, nos quedó el colo, pero ahí después si querés mandar, no, y me quedó el video también, pero no estoy pudiendo. A ver, ahora. Acá, ahora apareció. Ahí va. Este es el compartir que nos mandó Lourdes, ¿sí? Ahí va. Mi reflexión es en Santiago 1:2.
el gozo en las pruebas. Es fácil estar gozosos cuando todo va bien, pero cuando todo está mal, cuando estamos en prueba, el gozo no lo encontramos. Es difícil poder estar gozosos porque estamos tristes, afligidos y no podemos o no encontramos el motivo para gozarnos. Pero Jesús nos dice en Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y dice que gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tenemos una promesa preciosa del Señor y un motivo para gozarnos, a pesar de que estemos en diferentes pruebas. A pesar de que los profetas estaban siendo perseguidos, ellos se gozaban en el Señor. Pablo nos dice en Romanos 12:2, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constante en la oración. Es un pasaje que nos brinda esperanza. Dice que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Debemos de estar siempre constantes orando, a pesar de que no encontremos ese gozo en la dificultad. Pero en Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. En la tribulación a veces es muy difícil estar gozosos, estar regocijados, pero el Señor dice, gozaos en el Señor. No en la dificultad o en alguna palabra que encontremos, sino que el Señor nos va marcando este camino, porque muchas veces en la tribulación podemos perder el camino que nos guía el Señor, nos amargamos, nos entristecemos y no encontramos el camino, pero el Señor nos dice que debemos de regocijarnos en el Señor siempre, no a veces, siempre. Y otra vez digo, regocijaos, con signos de exclamación. Y en Filipenses 4:19 encontramos esta promesa, y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Aquí tenemos esta promesa preciosa por la cual regocijarnos en la prueba. Dice que debemos de estar gozosos porque Él nos suplirá todo lo que necesitemos, de lo que ya nos ha dado, por medio de... Hasta ahí llegaba. Se ve que faltó por cómo quedó, que faltó una partecita ahí para el cierre. Pensaba en esto, ¿no? Dice tened, como una orden, ¿no? Y es posible. Si Él lo ordena es porque se puede. No nos va a pedir nada que en su gracia no lo podamos hacer, ¿no? Pero también dice cuando os halléis. Cuando os halléis dicen diversas pruebas. Y el punto es este. Cuando me halle en el sentido de que esté pasando por eso, o cuando yo mismo entienda y me encuentre, o sea, yo mismo sea el que diga, bueno, soy consciente de que estoy pasando una prueba. No sé si me explico. Cuando yo mismo me hallo, cuando yo mismo me doy cuenta, cuando yo mismo me concientizo de que estoy pasando una prueba. Porque si bien no lo explayó más Normita, pero dijo, diferente es cuando son consecuencias del pecado o cuando es una disciplina directamente de parte de Dios, ¿no? Pero qué importante que es poder entender, ¿no? Estamos siendo probados y nos llama sabiendo. Y que no la dejemos a mitad de camino, ¿no? Porque hay un propósito, no la dejemos a mitad de camino. Tal vez estamos por lograr conseguir lo que el Señor quiere que consigamos en medio de esa prueba y tal vez, nada, tiro la toalla. Como hacen a veces, en los cosos de esto de boxeo, ¿verdad? Que
desde la esquina tiran la toalla, ¿viste? Tal vez a veces nosotros lo hacemos, ¿no? Y después a volver y ahora a remar porque ya hay rebeldía, ya hay un montón de cosas, ya hay otro escenario y después volver a remar y aprender, ¿verdad? Porque el Señor obviamente quiere perfeccionarnos en medio de eso, así que va a volver a poner la prueba tal vez con diferente nombre, diferente lugar, diferentes circunstancias, diferentes detalles, pero va a ser porque el Señor, gracias a Dios que Él, vamos a decir así, usando en el buen sentido, está empecinado con nosotros por amor en formar la imagen de su Hijo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos en la prueba? Ya cuando la venimos remando hace rato, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Le voy a mandar la pregunta al profe ahora en el recreo, a ver si manda un pequeño audio a ver qué responde. Y vamos a dejar para cuando volvemos a Rusber y a Nora, ¿verdad? Estamos en el tiempo de compartir lo que es el tema de la tarea que nos dejó el pastor Carlos, ¿verdad? Acerca de los pasajes, eso de gozo en las pruebas, sabio y entendido, el pecado de omisión y el amor quita el temor, ¿sí? Vamos a tomar el recreo, yo le voy a mandar el mensajito a Carlos a ver qué dice y también podemos pensar en una respuesta y nos vemos en 10 minutos, ¿sí? Son 8 y 2, nos vemos y 12. ¿Está? Bien. Fefo. Está silenciado, perdón, Nero, está silenciado el micrófono. Mira. Repetimos la oración. Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día, por este tiempo donde podemos estar compartiendo, Señor, las tareas, lo que es la materia, Señor, que sea estudiándonos, Señor. También agradecerte por el tiempo del profesor durante este tiempo, Señor, y realmente que podamos seguir disfrutando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Rusber, estábamos terminando de compartir, no sé si querés el tiempo de la tarea. Es una breve reflexión con respecto a alguno de los 4 pasajes que dejó el hermano Carlos. Sí, no hay problema. Estamos viendo en Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Se escucha? Sí, sí. Escuchamos. Ya. ¿Ahora quieres compartir? Ya. Bien. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, sabemos que Santiago fue el que escribió este libro. Sin embargo, muchas veces he puesto a pensar cómo es que Santiago le dice a los hermanos que se gocen o que tengan bastante gozo cuando el pueblo de los judíos, los creyentes judíos estaban siendo perseguidos, ¿no? Estaban siendo asolados, ¿no? Y sin embargo, Santiago le dice que deben tener gozo cuando se halléis en diversas pruebas, aún teniendo las dificultades de la persecución, las dificultades a veces del azoto, de dificultades pues hasta de muerte, ¿no? Pero sabía que esas pruebas son pasajeras a lo eternal, ¿no?
son pasajeras a las cosas venideras. Y lo mismo que puede pasar en nuestros tiempos, en la actualidad, es que podemos pasar pruebas, podemos tener diferentes tribulaciones en la tierra, pero sabemos que esto es pasajero. Entonces yo lo entiendo así, ¿no? Que Santiago le está animando a los judíos perseguidos, que a pesar que estén sufriendo, saben que el final de todo, pues van a estar en la presencia de Dios, ¿no? No sé, eso es lo que más o menos yo le entiendo ahí, ¿no? Entonces, tal vez alguien más puede aportar algo más, ¿no? Muy bien, excelente. Sí, es cierto. Estaban siendo perseguidos y podríamos decir tal vez pasando por un montón de situaciones económicas, emocionales, ¿verdad? Un montón de situaciones tal vez de inseguridad en medio hacia dónde vamos, qué vamos a comer, quién, aún dónde vamos a pasar la noche, tal vez, no sé. O tal vez la habían pasado, ¿no? Pero pensaba en esto, muchas veces sufrimos más ¿Me están escuchando? Porque yo los veo que se quedaron todos tildados ahí. El único que escucho es a vos, Atilio. No sé si los hermanos quedaron todos Sí, te escucho. Ah, ok, excelente. Digo, muchas veces también parte del sufrimiento en medio de la prueba puede ser a causa de nuestro apego terrenal, ¿no? Ya sea aún hasta nuestro propio cuerpo material, ¿no? Y estamos de paso. Pero también pensaba en esto. Parte también es por causa de el maestro sufrió. El maestro sufrió y su sufrimiento obviamente trajo un propósito y trajo bendición, ¿verdad? De que nosotros podamos llegar a conocerle. Entonces, si él sufrió, ¿por qué no nosotros, no? Y como tal vez lo habla en Pedro, como decía ahora el pastor Roosberg, es un poco de tiempo, estamos de paso. Es por un poco de tiempo. ¿Sí? Muy bien, voy a ponerles el audio de la respuesta que nos mandó el hermano Carlos, ¿sí? A la pregunta que hizo Atilio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos en medio de una prueba y no tal vez de una disciplina? Tal vez pensando en el contexto, ¿verdad? De por qué aquellos creyentes estaban siendo dispersados, ¿verdad? O estaban teniendo esa diáspora, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, sí, se quedaron en Jerusalén, ¿viste? En vez de salir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, se quedaron en Jerusalén. El Señor tuvo que mover y zarandearlos para, podríamos decir, están pasando eso por causa de su pecado. No sé, pero vamos a escuchar la situación, la respuesta a la pregunta que... Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sé que están en el recreo y bueno, pronto comienzan con la otra parte de la clase. Mis hermanos, sobre la pregunta cómo sé si estoy pasando por una prueba o si no es una disciplina de parte de Dios, simplemente, hermano, Dios nos dotó a nosotros de una conciencia y esa conciencia cuando hay pecado se siente, digamos así, sucia. Entonces uno sabe cuando es disciplina y cuando no hay pecado en nuestra vida que confesar, que quitar, obviamente es una prueba de parte de Dios para fortalecernos a nosotros en lo que es la fe. Siempre las pruebas nos acercan a Dios. El pecado trata de alejarnos en la comunión con Dios y la prueba trata siempre de acercarnos a Dios para que Él nos dé la fuerza. Y me acordaba del texto de Primera de Pedro, que dice ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 6. Obviamente yo dejaba Primera de Pedro para tratar el año que viene
Epístolas Universales 2, ¿no? Pero dice el versículo 6, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Acuérdense que la misma palabra, hay diversas, la utiliza Santiago, cuando dice que os halléis en diversas pruebas. La palabra poikilos en griego significa multicolores, en multitud de pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, hermanos, nuestra fe va a ser probada, pero nuestra fe tiene un valor muy importante en el corazón de Dios, porque Pedro va a decir, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Mis hermanos, el fuego calienta y el fuego quita aquellas cosas que hacen que el oro a veces no tenga el brillo que tenga que tener. Y así es nuestra fe, se purifica a través de las pruebas. Yo dejé de lado compartir sobre la fe de la prueba purifica la fe. Mis queridos hermanos, siempre que estemos en prueba, vamos a buscar acercarnos a Dios. Siempre que haya pecado, acuérdese que el pecado entristece el Espíritu Santo, entonces el Espíritu no habla, porque una persona entristecida no quiere hablar. Así me pasa a mí. Y el pecado busca callarnos, no quiere que vayamos a confesar y limpiarnos de esa maldad de nuestra vida. La prueba purifica, la prueba fortalece. Hermanos, la prueba nos acerca a Dios y estamos ahí clamando. Y me acordé del texto también que dijo el salmista, pruébame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Mis hermanos, si yo me pruebo ante la luz de la palabra de Dios, ante el espejo de la palabra de Dios, y veo que en mí no hay nada, ningún pecado, pero aún así estoy pasando momentos difíciles, como los cristianos a los cuales le escribía a Santiago, son pruebas que Dios nos manda para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe sea hallada brillante como el oro, bien refinado, bien purificado en el crisol de la prueba de Dios. Les mando un gran abrazo, espero que este simple audio les sirva y quiera Dios seguir bendiciéndoles a ustedes con la palabra de Dios que es tan preciosa. Bueno, muy bien. Yo los Gracias, Cristian. No, al contrario, al contrario. Yo los veo a todos, ¿verdad? Congelados. Mary hace como media hora que está tirándole agua a ese mate, pero espero que hayan podido escuchar bien el audio, ¿verdad? Cortito y conciso y claro, ¿no? Pero creo que como tal vez pensando en la pregunta y la respuesta, bueno, Dios nos va a marcar claramente, ¿verdad? Y nosotros, no solamente por la conciencia, sino por el Espíritu Santo y tal vez también por otros hermanos, podemos llegarnos a dar cuenta de que estamos caminando mal, ¿verdad? Y entonces allí, si estamos sufriendo en medio de todo eso, bueno, probablemente sea consecuencia del pecado o disciplina de Dios, que el objetivo es traernos de vuelta al camino. Si estamos caminando bien, no estamos diciendo de que no tenemos pecado, porque mismo Juan allí habla, ¿viste? Si alguno dice que no tiene pecado, sabemos que tenemos, ¿verdad? Pero cuando no estamos en una vida de práctica de pecado, Dios no es de ese tipo de Dios, ¿viste? Que, hiciste una, tomá, ¿viste? No te dejo pasar ni una, ¿eh? Mirá, esta, tomá. No es ese tipo de padre, ¿verdad? A veces, lamentablemente, nosotros como padres nos equivocamos y somos demasiado implacables, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿viste? No le dejas pasar una, ¿viste? Y están ahí, ¿viste? Con ese temor de que no me voy a equivocar, ahí cuidado, ¿no? Dios no es que ahí nomás, te castiga, te disciplina, no. Hay un proceso, ¿verdad? Y Dios va trabajando y va mostrando. Si no hay una práctica de pecado y estamos pasando por situaciones difíciles, probablemente estamos siendo probados y a veces, como dice, hay multicolores, ¿verdad? Y
había un amigo que decía que es como trompada de loco, ¿verdad? O sea, viene una detrás de otra, ¿verdad? A veces son varias juntas, varias áreas siendo probadas por Dios, ¿no? Pero sabemos que tiene un propósito y sabemos que de quién viene y podemos descansar que es para nuestro bien. Muy bien, vamos a ir a primera de Juan, segunda y tercera de Juan, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o no. Si no, nos metemos de lleno en esto, ¿verdad? Bueno, sabemos que estas tres cartas, ¿no? Fueron escritas por Juan, ¿verdad? El hijo de Zebedeo, el apóstol Juan, ¿verdad? Ese discípulo amado, como dice allí, ¿verdad? La palabra. Y como estuvimos viendo con Carlos, ese hombre que su carácter fue transformado, ¿verdad? Un hombre que tuvo un carácter emancipado por Dios, ¿verdad? Por Cristo, ¿verdad? Y si bien algunos han cuestionado de que estas cartas pudieran ser de él, porque era un pescador, ¿verdad? Y generalmente, así como a Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan estos? Pero son nombres sin letras, son nombres del vulgo y sin letra, ¿no? ¿Cómo pueden escribir? Pero aún lo vemos en Pedro y nadie duda de las cartas de Pedro y ahí lo vemos en Juan y obviamente Dios es el que hace la obra, ¿verdad? En ambas cartas, a diferencia de primera de Juan, en segunda y tercera de Juan, se presenta a él como el anciano, ¿sí? Como el anciano. Algunos dicen, bueno, porque él ya estaba viejito, ¿verdad? Y ciertamente su edad, obviamente tiene que ver una referencia a su edad. Y hay algunos comentaristas que apoyan esa postura. Yo creo que tenía que ver más con el anciano en cuanto a lo que es su autoridad. No se presentó acá como apóstol, que lo podría haber hecho, ¿verdad? El apóstol Pablo se presenta en alguna de las cartas, sobre todo con Corintios, ¿verdad? Se presenta como el apóstol, ¿verdad? Pero en otras cartas también se presenta como el siervo, ¿verdad? Aquel esclavo por amor, ¿no? En este caso se presenta como el anciano, como lo hace también Pedro allí en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, cuando está hablando, ¿verdad?, acerca de cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, dice el versículo 1, dice, ruego a los ancianos, y ahí no está hablando de personas mayores, está hablando de personas que tienen una posición de liderazgo. Eso se utilizaba, ese término también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dentro de lo que era el pueblo judío, ¿verdad? Estaban los ancianos, ¿verdad? Que tenían esa autoridad también espiritual. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, ¿verdad? Y ahí habla, ¿verdad?, acerca de lo que debe hacer este anciano, el hecho de apacentar, hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Hacerlo sin ganancia deshonesta, ¿verdad? Cuidando, dice, no por fuerza, que sea con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y justamente, bueno, en estas dos cartas también Juan va a tratar uno de los temas, sobre todo en la tercera, con respecto, ¿verdad?, a este hombre, ¿cómo era? Diótrefes, ¿verdad?, que justamente él estaba como teniendo señorío, estaba, bueno, pero ya vamos a ver más adelante eso, ¿sí? Allí Juan se presenta como el anciano. Ahora los destinatarios, bueno, en la segunda de Juan, habla, dice, a la señora, la elegida y a sus hijos, ¿verdad? Y en la tercera de Juan ya más bien va enfocada directamente a Gallo, ¿sí? Gallo que ya vamos a ver ahora en un ratito quién podría haber sido. Pero tanto primera, segunda y tercera de Juan, vamos a decir así, se está enfocando a creyentes. Una vez un hermano
que con Fefo conocemos, ¿verdad? Es un misionero que está sirviendo en fundación de iglesias. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bueno, entonces para ir terminando, vamos, viste, se había desconectado un montón, ¿no? Estábamos hablando, ¿verdad? Que los destinatarios, si bien acá menciona, ¿verdad? Dice a la señora elegida y a sus hijos, y en tercera habla acerca de Gallo, pero tanto primera, segunda y tercera de Juan está hablando a creyentes, ¿verdad? Y creyentes que en cierta forma tienen algo que en este caso creo que al pastor Roosevelt le gusta mucho, creyentes que formaban parte de una red de iglesias que se reunían en casas, o que se reunían en hogares, ¿no? Era muy común eso en aquellos tiempos y justamente en ese momento de la historia de la iglesia, ¿no? Lo que se conoce como los grupos oicos, ¿verdad? Y si Dios lo permite, el año que viene lo vamos a tener a nuestro hermano Roosevelt enseñando justamente acerca de lo que es ministerio, ¿verdad? En los hogares. Hay ministerios que, vamos a decir así, ellos le llaman iglesias a lo que funciona dentro de una casa. Obviamente, a menos que tengas un tremendo chozón, ¿verdad? Una casa grandísima, pero a veces, qué sé yo, ¿cuántos pueden entrar? 15, 20, ¿verdad? Y está bien. No necesariamente, yo no sé cómo hacían cuando se convertían tantos, pero bueno, no es el punto. Ahí después, si Dios permite, y tenemos el año que viene, el Señor Jesucristo todavía no nos vino a buscar, ahí le preguntamos a Rojo, ¿verdad? Pero era este grupo de creyentes. Y una vez un hermano dijo así, dice, el apóstol Juan al escribir el Evangelio, el enfoque tenía que ver con presentar a Cristo, ¿verdad? O presentar a Cristo que vino a darnos a conocer al Padre, ¿verdad? Y cómo en Él puede haber salvación. Y un evangelio que está más enfocado a todo el mundo, enfocado aún también a los perdidos, ¿no? Pero las 3 cartas de Juan, dice, está enfocado a los creyentes y a hacer crecer el cuerpo, ¿verdad? Y hacer crecer la comunión, sobre todo acá en la comunión en la verdad y en el amor, que se menciona varias veces y ya lo vamos a ver. Y después decía, bueno, Apocalipsis ya está escrito más bien hacia los siervos, ¿no? Hacia aquellos que realmente quieren poner la mano en el arado y servir al Señor, y es la revelación de los últimos tiempos. Estaba escrita a creyentes. Ahora, ¿quién es esta mujer? Dice, a la señora elegida. Son como 2 títulos, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, hay algunos comentaristas que dicen era a María, la madre de Jesús. Y después al final, ¿verdad? En el versículo 13, en la segunda de Juan, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Entonces, ¿y quién era esa otra entonces? Tu hermana. Y bueno, tal vez hacía una referencia, ¿verdad? A otra mujer que era Marta, ¿verdad? De Betania. Y yo tengo más bien la inclinación que tienen otros comentaristas que se refería a la iglesia, y cuando habla de sus hijos tiene que ver con aquellos creyentes, ¿verdad? Es la iglesia y los hijos, ¿verdad? Tiene que ver con los creyentes. Aunque puede haber sido una dama cristiana, pero que tal vez, así como había empezado, no sé, la iglesia en la casa de Lidia, ¿verdad? O que se había convertido y algunos dicen que allí empezó la iglesia en Éfeso, puede ser, y que Juan supervisaba,
pero mi posición es más que tiene que ver con un código, unas palabras para referirse justamente a la iglesia y a los creyentes, ¿verdad? Ahora, habla acerca de lo que es la verdad, el crecimiento, la comunión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la verdad. Fíjense, en versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme a los mandamientos que hemos recibido del Padre. Y qué importante que es poder tener ese conocimiento, ¿verdad? De la verdad, qué importante que es poder caminar en la verdad, qué importante es permanecer, o sea, tener esa constancia en la verdad para poder disfrutar de la comunión. Acá justamente en el apunte habla, ¿verdad? Versículo 1, el conocimiento de la verdad es la base de la comunión. Y cuando habla de la verdad, bueno, Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, pero también tiene que ver con una cuestión de, vamos a decir así, de comportamiento, tiene que ver con una cuestión de carácter, de ser una persona que sea digna de confianza, ¿verdad? Acá Juan va a hablar mucho acerca de lo que es esa comunión en la verdad y esa comunión en el amor. A veces hay iglesias que venden la verdad, poder fomentar la comunión, venden la verdad. Y es amor, amor, amor y amor, ¿me entendés? Amemos no, porque si nos amamos, eso va a demostrar que somos uno, ¿verdad? Y el mundo va a conocer. Sí, pero el amor sin la verdad no es el amor de Dios. No pueden ir separadas. ¿Sí? Lo cierto es que tiene que ver no solamente con Cristo, tiene que ver con su palabra, tiene que ver también con un carácter o con una conducta que es digna de confianza. Versículo 5 dice, ahora te ruego, dice, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El andar en amor, como nos compartió, ¿verdad? Carlos la semana pasada, tiene que ver obviamente con un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también allí en Juan, no lo sé que pasó, fue muy abuelo de pájaro, como él nos dijo, ¿verdad? Pero dice allí en 1 de Juan 5, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. ¿Verdad? Cuando vamos creciendo en la comunión con el cuerpo de Cristo y vamos creciendo en la comunión con Cristo, obviamente vamos a ir guardando los mandamientos, y dice que esos mandamientos no nos son gravosos, y parte de ese mandamiento que le repite acá y que no es nuevo es que andemos en amor y que nos amemos unos a otros. Creo que es una de las cosas que tal vez más nos ayuda a parecernos a Cristo, la verdad, el amor. ¿Es fácil? No, porque generalmente es tan fácil mentir, ¿no? Es tan fácil, somos tan propensos al odio, ¿no? Lo vemos en los matrimonios. Nos casamos por amor hasta que la muerte se nos separe, ¿verdad? Y resulta que después, saliendo ya bajando del altar, ¿viste? Ya están peleándose o discutiendo, ¿verdad? Así que entendemos, ¿verdad?, de que hay una inclinación hacia
hacia el odio, entendemos que hay una inclinación hacia el pecado, hacia la mentira. Por eso dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? Pero ciertamente sí podemos vivir y sí podemos darnos a la tarea de crecer, de conocer, de caminar, de crecer, de tener constancia, de tener comunión. Ahora, esa misma verdad y ese mismo amor es lo que lleva a confrontar, porque cambia completamente el rumbo en el versículo 7, y ahora es esa advertencia, como lo hizo tanto en Primera de Juan, esa advertencia contra los falsos maestros. Muchos engañadores han salido por el mundo, dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y ahí estuvo Carlos hablándonos acerca, ¿verdad?, de lo que es el gnosticismo, pero estos fueron creyentes, como dice también allí en 1 Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Sí? Tal vez entonces está mal usada la palabra creyentes, pero eran personas que participaban, ¿se entiende? Que conocían, que tuvieron la oportunidad, pero, dicen, no eran. No pasaron a ser, podríamos decir que es muy similar a lo que habla, ¿verdad?, allí en Segunda de Pedro, cuando habla de que el perro vuelve al vómito, ¿se acuerdan? Sin embargo, pareciera de que estos que habían salido de entre ellos, ahora andaban también como predicadores itinerantes, llevando y esparciendo el veneno de las herejías. Una de las herejías acá dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y obviamente eso tiene sus implicaciones, no solamente en cuanto a lo que es su encarnación, y eso, vamos a decir así, contradeciría mucho de la palabra, contradeciría mucho de lo que es el pariente redentor, ¿verdad? Él tomando ahora forma de hombre, todo lo que nos explica allí en Filipenses capítulo 2, también afecta lo que es justamente su obra redentora, pero también su regreso a la hora de venir en ese cuerpo glorificado a buscarnos, ¿verdad? O sea, hay mucho que afecta, ¿verdad? Y es herejía. Y pareciera como que, bueno, viene hablando de la verdad, del amor, y hace, viste, el giro y ahora empieza a confrontar, porque la verdad y el amor va a ser confrontación. Nos hablamos y nos decimos la verdad, y dice, fieles son las heridas del que ama. Hay una confrontación para un bien, para un provecho. Y en este caso acá, una confrontación a los falsos maestros, a los engañadores, y una advertencia bien clara a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debemos tratar con estos falsos maestros? Bueno, dice, no los recibáis. No los recibáis, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, la idea es, no lo recibáis, no tiene que ver, vamos a decir así, por ejemplo, qué sé yo, no lo saludé, no le hablé, no le digas bienvenido. No. Tiene que ver, no lo recibáis en sus casas. Podríamos pensar, bueno, era el lugar donde ellos tenían sus reuniones. O podríamos decir, al recibirlo en casa, tiene que ver, recordemos que estos eran como predicadores itinerantes que iban por diferentes lugares, ¿verdad?, dando su mentira, ¿no? Tenía que ver, bueno, cuando yo le recibía, estaba dando como una señal de aprobación, estaba dando como una señal de que está bien, que comparto lo que ellos estaban enseñando, ¿verdad? Estaba dando una señal de que al recibirlo como con alguien que tengo comunión, y eso podía traer confusión al resto de los hermanos. El recibirlo, ¿verdad?, y el decirle bienvenido tenía que ver con, bueno, aún no solamente darle la hospitalidad de tenerlo en casa y de alimentarlo, y tal vez 1, 2, 3 días, sino que también tenía que ver con encaminarlo, con darle lo necesario para que pudiera seguir llevando, o sea, equiparlo para que continúe llevando el mensaje. Esa es la connotación que tiene que ver cuando no lo recibáis ni le digáis bienvenido. No es de que, bueno, vino un testigo de Jehová a casa, golpeó las manos y resulta que lo recibo para predicarle el evangelio.
no es eso. Tiene que ver con algo más profundo, ¿verdad? Tiene que ver con hospitalidad y tiene que ver con prepararlo, ¿verdad? Ahora sí, podríamos decir, ojo, estamos hablando de que tal vez si hay personas que vienen dando sus primeros pasos, ¿verdad? Y tal vez no saben todavía cómo dar razón, testimonio de su fe, ¿verdad? No saben cómo, y que tal vez pueden venir y confundirlos, entonces sí, mejor, viste, cerrar la puerta o derivarlos a tu pastor, ¿verdad? O derivarlos a alguno de los líderes, para evitar tal vez, como dice, ¿verdad? Las malas costumbres corrompen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Para evitar. Pero en este caso, a estas personas que Juan está denunciando, ¿verdad? Y está advirtiendo a la iglesia, son personas que estaban siendo conscientes del error. Ayer mencionábamos y charlábamos un poquito ahí con Roosevelt, ¿verdad? Y unos hermanos. Hay personas que tal vez están en algún lugar, ¿verdad? Encerradas en un error doctrinal, pero porque llegaron ahí. ¿Entiendes? No son personas ni que han profundizado en esa enseñanza, ni que la están predicando. Ellos están ahí. Saben y entienden que necesitan algo de Dios y que solamente Dios puede hacer la obra, y llegaron a un mal lugar. Cayeron, viste, las garras y la red de estos falsos profetas. Pero en este caso no son a ese grupo el que está denunciando el apóstol Juan. Está hablando de personas que ellos eran conscientes del error, que disfrazaban el error y buscaban presentarlo como una verdad, que iban propagando, ¿verdad? Y que tenían que ver con cosas que eran fundamentales, que son importantes. Yo sé que todo es doctrina, pero hay doctrinas que, vamos a decir así, si tenemos diferencias, no le van a hacer a lo que es la salvación. ¿Se entiende? Pero hay otras cosas como las que presenta acá, de que Cristo no ha venido en carne, que sí obviamente tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la verdad de Dios, ahí está, tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? Ahora, quiero pensar en un poquito también, porque saqué esto, en el versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y, ¿saben? Uno como padre, hay una de las cosas que uno anhela es que sus hijos puedan andar en la verdad. Y no algunos. Yo tengo 3, me gustaría que mis 3 hijos puedan andar en la verdad. Que puedan caminar, ¿verdad? Y que puedan crecer y que puedan, viste, vivir lo que es la vida cristiana. Pero acá él, con un corazón pastoral, ¿verdad? Y me encanta, ¿verdad? Dice, yo me regocijé mucho porque he visto que tus hijos andan en la verdad. Y yo me ponía a pensar y digo, bueno, ¿qué traería alegría a mi corazón? Los éxitos académicos, ¿verdad? Las cosas materiales que logren mis hijos, o los, no sé, en lo laboral o en lo espiritual. Y ojo, aún puedo llegar a caer en el error, ¿verdad? De aún en creer que lo espiritual tiene que ver con lo ministerial. ¿Qué preferiría yo? ¿Que mi hijo o mi hija sean capaces de llevar adelante una gran obra, aunque no sean espirituales? ¿Se acuerdan los hijos de Elí, que servían allí en el templo, ¿verdad? Y en la época que viene Ana y deja a Samuel, ¿se acuerdan allá en el templo? Y que Dios le habla justamente a Samuel y habla acerca del juicio, ¿verdad? Que iba a venir sobre los hijos de Elí. Y a mí me asombra porque este profeta, este sacerdote, ¿verdad? En vez
de arrepentirse y buscar, ¿viste? Y bueno, no, vamos a sacarlos del ministerio y vamos a trabajar en su vida. Bueno, Dios es Dios, y es cierto, Dios es Dios, pero qué sé yo, no sé. ¿Qué es lo que traería alegría, ese gozo, ese mucho me regocijé? Quiera Dios que sea, ¿verdad? Tanto para aquellos que tenemos hijos como para aquellos que también estamos teniendo hijos espirituales o personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y fíjate que aún el énfasis, él sabe que no eran todos, pues dice algunos, ¿verdad? Y sabemos, lamentablemente, ¿verdad? Y es doloroso, ¿verdad? Cuando hay creyentes, ¿verdad? Que dejan a Dios, dejan sus caminos, ¿verdad? Obviamente eso también trae desánimo al resto, ¿verdad? Deteriora el testimonio de Cristo, pero acá él se enfocó, dice, me regocijé en los que andan. Me enfoqué en aquellos que están caminando y que lo hacen correctamente, ¿verdad? Y yo sé que somos muy inclinados, ¿verdad? A ver, como dicen, el punto negro en la hoja, ¿verdad? A buscarle la quinta pata al gato, a ver el medio vaso vacío, ¿verdad? Pero sé que somos muy propensos a ver lo negativo. Pero él acá se enfoca en los que están caminando, en los que están andando. Y yo me ponía a pensar y digo, bueno, ¿yo en qué me estoy enfocando dentro de la iglesia? Me estoy enfocando en aquellos que quieren crecer, en aquellos que quieren avanzar, en aquellos que quieren sumar. A veces perdemos tanto tiempo, y lo digo en forma personal, ¿verdad? Perdemos tanto tiempo invirtiendo en personas que no quieren saber nada con Dios ni con su vida espiritual. Simplemente quieren, viste, que les ayudes para lo que ellos quieren y para sus propios beneficios, pero no quieren saber nada con el Señor. Y a veces invertimos tiempo en personas que no les importa nada, y a veces dejamos de lado a aquellos que sí están queriendo crecer, ¿verdad? Bueno, pasando a tercera de Juan, ¿verdad? ¿Quién es Gallo? Bueno, obviamente no era el gallo que lo llevó a, que dice Jesucristo, antes de que me niegues, ¿verdad? Gallo va a cantar, no era uno que se dedicaba al mundo actoral en aquel tiempo, ¿no? Ahí aparecen tres personajes diferentes, ¿verdad? Que pueden haber sido, tanto el de Derbe, el de Corintio, el de Macedonia. No sabemos, no hay ninguno que se haya, de lo que he leído, que por decir así vos dijeras, bueno, puede ser este. Pero tampoco es importante en sí quién haya sido, sino lo importante es la influencia que tenía este hombre por un carácter, ¿verdad?, que realmente era de tremenda bendición, ¿no? Allí, bueno, Juan hace mención, ¿verdad?, de cómo él ha intercedido por la vida de él. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Y lo que es la intercesión de parte de Juan, ¿verdad?, para la vida de este hombre. Y lo que es la influencia, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Y no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y la influencia. Una vez un muchacho que lamentablemente se ha alejado del Señor, él dijo, no digan que no sirvo para nada, por lo menos para mal ejemplo sirvo. Y ciertamente está siendo un mal ejemplo, ¿verdad? Pero la influencia, siempre, siempre, de una manera u otra, ¿verdad? Nuestro comportamiento, nuestro andar en la verdad, va a ser de buen testimonio, de buena influencia o de mala. Y acá los hermanos decían, che, mirá, vos sabés que Gallo, vieras qué bendición,
¿viste? Lo que es su vida, cómo es su testimonio, ¿verdad? Cómo es su servicio, ¿verdad? Cómo es una gran influencia. Ciertamente podríamos decir de que contrastaba totalmente a lo que es justamente el otro personaje que aparece acá, que es Diótrefes. Contrastaba totalmente. Uno, un espíritu de servicio, de amor, ¿verdad? Fíjense que en versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos. ¿Sabes? Ahí la connotación o una de los comentarios que leí, cuando habla de los desconocidos, habla de personas que tenían que ver con esos misioneros itinerantes que llegaban, que eran desconocidos, vamos a decir así, para él, pero que eran conocidos para Dios. Y también otro de los comentaristas dice que él ayudaba sin el hecho de que pudiera llegar a recibir una restitución de parte de estos que eran desconocidos y que ellos seguían con el ministerio itinerante de ir llevando la palabra. Dice, bueno, de los cuales dice, dando ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y precioso. Me ha tocado poder disfrutar de eso en algunos lugares donde hemos estado. Personas que te dan lo mejor de ellos. A veces en lugares donde había mucha opulencia, vamos a decir, y a veces en lugares donde había mucha escasez. Pero en ambos vos podías ver, viste, que te daban lo mejor, que te trataban con amor y que dice, te trataban y buscaban encaminarte como es digno de su servicio a Dios. Ciertamente este hombre era alguien que servía a Dios sirviendo a los siervos de Dios. Genial, me encantó. Pero totalmente diferente era el otro hombre, Diótrefes, que buscaba servirse, ¿verdad?, de aquellos que creían en Dios. Dice que él tenía una posición de un autoritarismo espiritual, porque dice, le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Un autoritarismo, viste, él, algunos dicen que él se autoproclamó, otros dicen de que llegó a tener esa posición de liderazgo y de servicio y que se embriagó del poder. Y otro comentarista dijo que en realidad, bueno, lo tenía en internet, así que otro comentarista dijo algo así como que en realidad, si vos querés ver cómo es el corazón de una persona, dice, dale autoridad. Y allí se va a demostrar, ¿viste? Dale autoridad y es como que ahí se va a dar cuenta. No es que se embriagó, no es que, vamos a decir, venía bien, tuvo autoridad y se perdió, sino que así ya era su corazón y simplemente se manifestó. Lo que sí sé es que cuando estábamos en el Instituto Bíblico, dentro de las cosas que el hermano Dan nos predicó y nos advirtió, nos enseñó, una de las 4 P que mencionaba tenía que ver con eso, con el poder. Cuidado con el poder, cuidado con el amor al poder. Con el que, acá se hace lo que yo digo porque yo soy el padre, yo soy el que trae la plata, acá se hace lo que yo digo porque yo soy el pastor. No, no sirve eso. Bueno, lo leímos como es el consejo allí en Pedro, capítulo 5, ¿verdad? Con ánimo pronto. Bueno, ahora acá habla de que Diótrefes tenía ese autoritarismo espiritual, que no le recibía, ¿verdad? Algunos dicen de que no les recibía porque había un celo con respecto a lo que era el amor o la autoridad que tenía Juan
sobre los hermanos. Entonces él nos los recibía para que no se viera puesto en juicio o en tela de juicio su liderazgo. También dice que dice las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y ahí la idea es la difamación que tenía aún no solamente para con Juan, al cual no quería recibir, sino para con el resto de los apóstoles, ¿verdad? Como él parloteaba, difamando, dice, con palabras malignas, o sea, malintencionadas, palabras que buscaba, ¿viste?, para destruir el testimonio de estos hermanos. Y a los que querían recibirle, no le permitía, ¿verdad? Aún hasta buscando cómo tal vez acá dice, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia, y algunos dicen que no tenía que ver como la excomulgación que habla en Corintios, ¿verdad?, con aquel que estaba teniendo esa situación con la mujer de su padre, sino que tiene que ver con que los mete en el freezer. No sé si se entiende, ¿verdad?, pero como que la idea es que no les da ninguna oportunidad, esos hermanos que tenían ese compañerismo y recibían ya sea a los apóstoles o recibían a los misioneros itinerantes, como que él los iba dejando sin participación dentro de la iglesia, los metía en el freezer, ¿sí? Les hacía comer banca, como dice. Ahora, versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y bueno, Juan habla acerca del cuidado que tenemos que tener para con aquellos falsos profetas que quieren venir e introducir encubiertamente las herejías, como también para aquellos que están en la banca, vamos a decir así, del poder, como en el caso de Diótrefes. Pero nosotros, ¿viste?, no hacer lo malo, no imitar eso. Después habla acerca de Demetrio, ¿verdad? Y también exalta, ¿verdad?, el testimonio de él, y habla acerca de cómo también él caminaba en lo verdadero. Entonces podríamos decir que primera y segunda de Juan es un aliento, ¿verdad?, a lo que es seguir creciendo en la comunión que es basada en la verdad y en el amor, una advertencia tremenda en cuanto a lo que son aquellos falsos maestros que van a querer, ¿verdad?, introducirse, van a querer traer, van a querer arrastrarnos detrás de sus herejías. A esos, ¿cómo lidio con ellos? Bueno, ni los recibas, no le digas bienvenido, ¿sí? No participes de ese pecado. Y con respecto a los que están tal vez sentados en la silla del poder y teniendo esa actitud que tenía de autoritarismo o de, ¿cómo es que se dice? En el caso de Fidel Castro era un... ¿Cómo se dice autoritarismo? No me acuerdo de la palabra, que se dice que él era un... bueno, no importa. ¿Tirano? Sí, no, pero cuando hablan de cuando están en el gobierno, que él es... Bueno, no sé, se me vino, pero no me acuerdo la palabra. Dice, en cuanto a ellos... Un dictador. En cuanto a ellos, no imitemos ese ejemplo, ¿sí? Y obviamente hay una recurrencia a una autoridad. Él dice ahí en el versículo 10, bueno, cuando yo vaya, él me va a escuchar. Y hay, obviamente eso ya tiene que ver con otra cosa que es el gobierno de cada iglesia, pero en este caso estaba la cobertura de esa autoridad, si querés llamarlo así, apostólica, que podía tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Bueno, yo voy a ir, yo estoy confirmando tu liderazgo, Gallo, por eso le envía la carta a él, ¿verdad? Y bueno, ese es otro tema que también está lindo para estudiarlo o para meterle la cuchara, ¿verdad?
cómo nos movemos o cómo nos organizamos, ¿verdad? ¿Qué herramientas le puedo dar a la congregación si por H o por B yo me llegara a convertir en un Demetrio o en un Demetrio no, en un Diótrefes, o si después de mí viniera un Diótrefes? ¿Qué herramientas? ¿Cómo se puede? Pero ese es otro tema, ¿sí? Hermanos, nos pasamos un poquito, pero ha sido un lindo tiempo. Seguramente debe haber miles de preguntas y como vieron yo no manejo tantas palabras, aunque ahora para la siguiente materia sí vamos a meternos en palabras tanto en hebreo y en griego para poder sacar significados, pero no manejo tantas palabras así como Carlos, ¿verdad? Que realmente ha sido muy enriquecedor también todo lo que él ha compartido en cuanto a palabras en el griego y todo eso, ¿sí? El Señor les bendiga. Vamos a terminar orando. No sé si hay alguna pregunta rápida para que no se nos vaya mucho el tiempo. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a pedir a Tilio. Simplemente les comento de que mi hermano me mandó un mensaje y bueno, volvieron. Mi mamá, ella tiene, bueno, metástasis y ahora le dijeron que por una cosa que le hicieron con contraste ahí, son varios órganos comprometidos y que ahora en la tarde, ayer la habían puesto en un cuarto para que pudiéramos verla, hoy la volvieron a meter y está de nuevo, vamos a decir, en la parte de CTI donde con otros cuidados, así que está difícil la cosa. Atilio, ¿nos puedes guiar a Dios en oración? Muy bien. Bien. Señor, amado Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de aprender un poco más de ti, Señor. Gracias por la buena predisposición que has puesto en Cristian para poder enseñar y guiar de tu palabra a todo aquel que quiera acercarse a ti, Señor. Te rogamos, Señor, tu bendición sobre Carlos y la obra que está realizando, Señor. Rogamos a ti, Padre Santo, por la madre de Cristian, para que tú estés poniendo tu mano sobre ella, Señor. Sea por sanidad o por mejorar su calidad de vida, Señor, por el tiempo que tú decidas, Padre Santo. Bendícela, Señor. Bendice a su familia, Señor. Sus hijos, sus nietos, Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu compañía, por tu cobertura, Señor, ante la pandemia, y por tu provisión, Señor, que a diario nos das. Bendito sea tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, muchas gracias, Atilio. Y bueno, Dios mediante, nos vemos el próximo martes. Vamos a estar arrancando con la materia de soteriología, que es doctrina de la salvación. Y bueno, aquellos que no hayan memorizado los versículos, háganlo, ¿verdad? Aquellos que no hayan todavía terminado con la transcripción, métanle en ganas, ¿verdad? Y esta materia no tiene examen. Ya venimos de 3 materias que no tienen examen. La próxima vamos a tener un examen por lo menos de 40 preguntas. Va a ponernos al día, ¿no? No tanto, pero sí, en la próxima materia sí vamos a tener examen. Señor les bendiga. Estamos en contacto, ¿verdad? Estamos a las órdenes. Pedirles que oren para que, si es la voluntad del Señor, pueda llegar a verla mi madre.
antes de que parta, o tal vez Dios tiene para que ella se quede 10 años más, qué sé yo, pero que pueda verla, ¿sí? Un abrazo grande, estamos en contacto y a las órdenes, ¿sí?